Saludos para todos ustedes, un día más que Dios permite compartir y sobre todo llegar con la palabra que nos va a levantar, nos va a dar aumento en la fe, nos va a permitir vivir mejor, porque es lo que nos va a permitir alcanzar lo que estamos deseando y lo que hemos planificado. La fe va a permitir que lo inalcanzable sea alcanzable. Lo pensamos, pero creemos en el momento, por lo que estudiamos por encima, de que no es posible humanamente, pero nos trasladamos a la fe y vemos que sí es posible por la fe. Es allí que debemos aprender nosotros a confiar plenamente en la palabra de Dios. Y de allí es que nace que debemos hablar conforme a la palabra de Dios. Repita conmigo: hablaré conforme a la palabra de Dios. Repítalo otra vez: hablaré conforme a la palabra de Dios. Esto es muy interesante que lo tengamos allí como una luz intermitente en nuestra mente. Hablemos conforme a la palabra de Dios. No debemos salirnos de ese esquema, de ese margen, porque Dios ha trazado la línea y no debemos pasarla para el otro lado. Si alguno habla, debe hablar como lo establece Dios. No se salga de lo que dice su patrón, su jefe, su guía, su Señor. No se salga de allí. Nuestras palabras nos justificarán o nos condenarán. ¿Está escuchando eso? Por esto es necesario que nosotros hablemos con mucho cuidado y tengamos mucha precaución de lo que decimos y aprendamos a hablar conforme a la palabra de Dios. Lo que planifiquemos, lo que nosotros comentemos, debe ser conforme a la palabra de Dios. No te salga de allí, conforme a la palabra. Porque Jesús es la palabra y Jesús está en tu corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces no puede hablar otra cosa que no sea la que Jesús determina. Que nosotros, como sus hijos, como su hermano, como sus servidores, debemos nosotros hablar. Escucha bien lo que dice la palabra, porque esto es interesante. En Mateo capítulo 12, versículo 37. Presta atención y subraya, porque esto es necesario que lo aprendamos. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tremendo esto. Lo que tú digas, no lo que tú quieres decir para justificarte tú. No. Cuando tú dices la verdad, ya, es la verdad. No hay nada que apelar, no hay nada que decir, investigue, averigua, haga lo que usted quiera. Esa es la verdad. Y esa verdad es lo que es real. No tiene más nada que decir. Tus propias palabras te van a salvar. Tus propias palabras te van a condenar. Gente que anda mintiendo y una mentira tras la otra. ¿Por qué? Porque no actúan conforme a lo que Dios establece que ellos deben actuar. Y allí es que tenemos que tener mucho cuidado. Así que hoy permíteme orar por ti y por favor, ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a hablar lo correcto. Ayúdame a comentar lo correcto. Y lo correcto será que yo me moldee a tu palabra. A hablar conforme a tu palabra. Ayúdame a hablar conforme a tu palabra, no a mis palabras. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor. Levanta tus manos allí. Padre, yo quiero bendecir cada una de las personas que están en este hermoso momento escuchando estas palabras. Quiero que sea tú quien gobierne en sus corazones y que sea tú quien esté en lo más profundo de su ser y tú seas el que inunde su corazón de tal manera que está rebosando lo que vaya a hablar su boca de su corazón, sea que venga esa palabra porque tú estás en su corazón y de la abundancia de su corazón va a hablar su boca. En el nombre de Jesús, gracias, que tu Espíritu Santo le llene. En el nombre de Jesús, gracias.